Saludos amigos televidentes de Proyecciones. Hoy un programa que sale del contexto de lo que nosotros realmente realizamos toda la semana, porque nos encontramos precisamente en República Dominicana, en Santo Domingo. Este programa es interesante, como siempre, tratamos de llevar informaciones frescas y que tengan contenido interesante para todos ustedes. Gracias por siempre estar pendiente de este programa y tenemos un plato fuerte, tenemos un invitado de lujo hoy. Se trata de Manolo Pichardo, es el director o secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, y nos va a acompañar dentro de un ratito para que ustedes tengan conocimiento de los planteamientos que él nos hará o las informaciones que nos dará. También tenemos otro invitado que lo informaremos más adelante, pero queremos iniciar este programa con una nota no muy agradable. Se trata de que le estamos dando las condolencias a un amigo, a un apreciado amigo. Él es Ascanio Casado. La madre de Ascanio Casado murió. Ella es doña Margot Alcántara. Doña Margot Alcántara murió, la madre de nuestro amigo Ascanio Casado. Nuestra condolencia para ti, hermano. Sé que está atravesando por un momento difícil, porque yo lo viví y es nada agradable. Yo te deseo suerte en este momento para que puedas recuperarte, porque sé que no es fácil. Y también nuestra condolencia para los demás familiares tuyos, que sé que como tú están atravesando por un momento difícil. Pero nada, la vida tiene que continuar. Tú sabrás, como tú sabes, hay otros que esperan por ti y que están atentos a tus acciones, que son las que debemos asumir a partir de una situación como esta. Fíjense, nosotros queremos mostrarle cuál es la realidad que se está viviendo, que estamos atravesando los dominicanos, y no solamente los dominicanos, sino los ciudadanos del mundo, con la crisis de la pandemia, que ha creado situaciones, términos económicos muy especiales, muy difíciles, y eso ha encarecido todos los artículos. Ustedes ya saben cómo se está viviendo en términos de lo que es ir a consumir cualquier tipo de artículo o producto, básicamente la canasta familiar, en el caso que tiene que ver con los supermercados. Todo se ha disparado, y no solamente en República Dominicana, sino en Estados Unidos se está viviendo una situación muy difícil también, con la diferencia de que allá pueden amortiguar la crisis con una serie de ayudas que otorga el gobierno a los que en verdad necesitan, a los más carentes. Fíjense, en este caso, un agricultor, y le pido al señor director que me ponga este video, un agricultor pues corta todas las matas de plátano, porque él dice que la situación que está atravesando no le permite mantener ese cultivo. Fíjense, ahí está. Señor director, si puede dar el sonido. Señor, dígame una cosa. ¿Por qué usted está eliminando esta plantación de plátano? Los motivos son los siguientes: los altos costos de los insumos, de los fertilizantes, que han subido en el 200% y son insostenibles para nosotros los productores. Es por eso que la estoy eliminando. Bueno, señores, estamos viendo un productor de plátano de la provincia de Montecristi eliminando su plantación de plátano. Miren cómo está, porque los precios de los fertilizantes han subido en más de un 150 y 200%, y dice el productor que esto es insostenible. El hombre está acabando con su plantación, señores. Lamentamos esta situación que está pasando en este país. Sin apoyo del gobierno, los agricultores van todos a la quiebra y el país dejará de percibir alimento producido en nuestra patria de Quisqueya. Qué lamentable, señores, ver esta situación. Sí, fíjense, amigos televidentes, cuál es la situación que se está atravesando o se están viviendo los agricultores en el campo. Cuando un agricultor
con una plantación de plátano, como esa que tiene ese agricultor ahí, que decide pues cortarla, sabiendo que eso le va a traer una situación difícil en términos económicos, porque ese agricultor de alguna manera invirtió para que esos plátanos, por lo menos ya sabe que tiene el terreno y que lo cultiva, para que esos plátanos ya en el nivel que está de crecimiento o de esa mata de plátano ya casi al producir, al dar su fruto, decide cortarla, es porque la situación es agobiante. Y los fertilizantes y otros productos y artículos que se requieren para poder mantener esa producción activa y llevarla a feliz término, entonces si decide hacer eso es porque la situación es agobiante y ustedes saben que no todos los agricultores están en capacidad de solventar los gastos cuando ya se salen del contexto de lo que se tenía presupuestado. Él decidió cortarlo porque dice que él no podía comprar los alimentos, en este caso no los alimentos, por favor, me refiero a los abonos, que están bastante caros los fertilizantes. Miren, fruto de esa realidad que se está viendo en el país también, pues ustedes saben que el gobierno a veces está incurriendo en una serie de empréstitos, préstamos que ya están alrededor de los 14,000 millones de pesos en el tiempo que transcurre, que son un año y 3 meses, 1 año y 4 meses, y esto se le ha ido de la mano casi al gobierno, porque solamente puede ejecutar acciones en términos de servicios y obras que da el gobierno con los préstamos porque no tiene dónde agarrar. Pues fíjense, en el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, pues por primera vez la oposición se pone de acuerdo para impedir que se aprobara un préstamo de unos 127 millones. Ya esa luna de miel de que todos se lo probamos al gobierno porque hay una crisis, hay una pandemia, parece que se dejó a un lado por parte de la oposición y ya inicia un proceso de verificar realmente si tiene razón de ser o tiene sentido esos préstamos, y si no lo tienen o ellos no le ven el contenido o la parte que tiene que ver con el uso que se le va a dar a ese préstamo no es convincente. Entonces, el Congreso parece que ya está en disposición de evaluar si vale la pena o no aprobar un préstamo al gobierno, y la oposición esta vez se puso de acuerdo y le rechazó o le tumbó el pulso, como dice la información, al gobierno porque no le aprobó ese préstamo de 127 millones de dólares. Eso es lo que va a comenzar a verse. La oposición parece que entiende que ya no puede seguir haciendo atractiva para el gobierno ni haciéndole ojo bonito, sino que ya la cosa comienza a tomar su curso y por ende pues ya anuncian o deciden no darle visto bueno a todo lo que presenta el gobierno en el Congreso. Fíjense, nosotros nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con nuestro invitado, Manolo Pichardo, miembro de dirección política del PLD y secretario de Asuntos Internacionales de esa organización. Tenemos muchas cosas importantes que conversar con él. Así que nos vamos al corte y regresamos en breve. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York, y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿tú que no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí?
El Hotel Enrique II te ofrece comodidad y accesibilidad en la mejor ubicación de la zona colonial. Terraza con vista, piscina, música, karaoke y desayuno variado. Además te ofrece servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples, todas con cable, wifi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo a las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Estamos ubicados en calle Palo Hincado, número 114 de la zona colonial, Santo Domingo. Comunícate con nosotros por teléfono. Hotel Enrique II. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Gracias, amigos televidentes, por continuar con su programa Proyecciones. Como le habíamos dicho, ya estamos aquí con nuestro invitado. Él es Manolo Pichardo y le damos la bienvenida a ese importante dirigente político. Manolo, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, Morrobel, por invitarme a conversar contigo y las personas que te siguen. Manolo, realmente queríamos tenerte aquí porque se están viviendo acontecimientos que son muy importantes a nivel de lo que tiene que ver con la política internacional. Precisamente en el caso de las decisiones que se están tomando con relación a la política que está llevando a cabo el presidente Biden con los países básicamente del hemisferio, él decidió pues pautar una reunión virtual con el presidente Luis Abinader, que se va a llevar a cabo y está pautada para el 9 y 10 del mes de diciembre. ¿Cuáles son los elementos que tú entiendes que traen como consecuencia que Biden decida iniciar este propósito con el presidente dominicano Luis Abinader? ¿Cuáles son las perspectivas y la expectativa que tienes tú con relación a esta reunión virtual? Mira, yo pienso que es una iniciativa que pretende acercar a los Estados Unidos a América Latina, una región abandonada por los últimos presidentes estadounidenses, y que el único quizás que hizo un esfuerzo por acercarse a nuestra región fue Barack Obama, ¿verdad? Lo recordarán cuando asistió a aquella cumbre de las Américas. Previo hubo una reunión, una cumbre de las Américas donde los países se plantaron y dijeron que no habría otra cumbre sin la participación de Cuba. Bueno, en esa cumbre que se celebró en Panamá estuvo el presidente Obama y en efecto participó Cuba en esa reunión. Y a partir de ahí empezó un acercamiento, una distensión en las relaciones entre el presidente o la administración del presidente Barack Obama y Cuba. Esto obviamente cambió luego de que saliera del poder el presidente Barack Obama y se produjo otra vez ese distanciamiento entre América Latina y Estados Unidos. Siempre ha habido una relación de desconfianza entre Estados Unidos y nosotros, y se debe a muchas razones, ¿verdad? La participación de Estados Unidos en intervenciones militares en República Dominicana, en Haití, en Nicaragua, en Panamá, en fin, una relación de desconfianza. En principio también durante los años, digamos, la primera mitad del siglo pasado, Estados Unidos estuvo muy ligada a los regímenes de fuerza de nuestra región, luego también estuvo muy ligada a los regímenes de fuerza de nuestra región, con participación muy activa, por ejemplo, en el derrocamiento del presidente de Chile, Salvador Allende, respaldo a la dictadura de Pinochet y en fin, y el respaldo también a las dictaduras de la región, el Plan Cóndor, su participación en el Plan Cóndor durante todo ese periodo. Entonces es una relación de desconfianza con Estados Unidos que intentó subsanarse luego y que fracasó, como dije, por la política internacional del presidente Donald Trump.
Esto ojalá y sea un acercamiento. Hay mucha volatilidad política en la región, luego de tener gobiernos progresistas que definieron una agenda propia, alejados de los Estados Unidos, alejados incluso de la propia OEA. Y eso también generó muchas tensiones entre la OEA y nosotros, Estados Unidos, Europa y nosotros. Bueno, y ojalá se produzca este acercamiento en un momento de volatilidad política. Y hablo de volatilidad política porque luego de los golpes suaves que nosotros conocimos en la región, que fue el ensayo primero con el presidente Manuel Zelaya, luego el derrocamiento o el juicio, diríamos, en el Parlamento al presidente Lugo, que fue un golpe parlamentario, luego vino la conspiración contra Dilma en Brasil, luego vino aquella situación con Evo Morales, luego el intento de golpe, o antes el intento de golpe de Estado al presidente Correa en Ecuador, fracasado, ¿no?, con aquel levantamiento de los policías, en fin, todas estas cosas que han venido pasando. Y ahora algunos gobiernos conservadores llegan al poder, otros gobiernos de izquierda regresan o se consolidan. En fin, una situación de mucha volatilidad política, un proceso electoral ahora en Chile inexplicable, luego de protestas sociales que desplazaron al liderazgo político tradicional, y donde se había planteado, luego de todas estas protestas, un plebiscito que pretende, o que pretendió, ¿verdad?, una reforma constitucional para salir de manera definitiva de la constitución pinochetista, o esa constitución que se elaboró y que preservó prácticamente toda la impunidad y los privilegios a todos los que participaron en el régimen de Pinochet. Entonces ahora se da un proceso extrañísimo, porque luego de aquella especie como de ruptura con el pasado, en estos procesos de protestas y en ese plebiscito, ahora, bueno, ocurre que la derecha se recompone y Kant, el principal representante, no de la derecha moderada, como Piñera, de la ultraderecha, a pesar de la dispersión de la votación, queda en primer lugar. Y hay una especie de polarización entre los extremos, la extrema derecha con él y la extrema izquierda también, desplazando todos los partidos tradicionales, lo que pone en riesgo este fortalecimiento de la derecha en Chile, la modificación de la Constitución y la ruptura con el pasado. Inexplicable esto, ¿no?, esta reconstrucción. Y bueno, vamos a ver lo que puede pasar en la segunda vuelta, en este proceso electoral que culminó en primera vuelta. Precisamente, Manolo, se dice que Joe Biden de Estados Unidos lanzan este proyecto de interactuar con diferentes dignatarios, presidentes, en busca de fortalecer la democracia, que para ellos de alguna manera es riesgo, porque se dio el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, se dio el caso de lo que está pasando en Venezuela, el caso de Cuba. Ellos están buscando la manera de evitar que sigan afianzándose ese propósito de esa ala de izquierda que están gobernando. En este caso, ¿tú crees que realmente hay una intención de afianzamiento de la democracia en la región por parte de Joe Biden y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, voy a decirlo con toda sinceridad, nunca le ha interesado el problema de la democracia. A Estados Unidos lo que le interesa es resguardar sus intereses. Y el tema de la democracia, todos sabemos cómo se ha manejado. Bueno, ellos apoyaron durante un tiempo a Trujillo en la República Dominicana. Cuando no le favoreció, entonces conspiraron contra él, ¿verdad? Aquí ganó Juan Bosch unas elecciones, y él es el presidente más democrático que ha existido en la República Dominicana, que impulsó la primera constitución social. Bueno, luego tenemos la constitución de 2010 que también garantiza derechos a los ciudadanos y ciudadanas, pero en aquel momento una constitución bastante avanzada en la República Dominicana, y los Estados Unidos participaron en el golpe y respaldaron gobiernos nada democráticos y respaldaron 12 años de una cuasi dictadura en el país. Entonces, no se trata de eso. Yo lo que creo de lo que se trata es de lo siguiente. Hay una recomposición geopolítica en el mundo.
China ha avanzado mucho y en esta recomposición países han emergido y han creado una especie de multipolaridad en el mundo. O sea, ya no existe un país hegemón. Estados Unidos, luego del mundo bipolar, en la que se disputaban el control del globo terráqueo con la Unión Soviética, se quedó luego del colapso soviético como hegemón, y el mundo se convirtió en un mundo unipolar. Eso fue cambiando, ¿no? Por razones que no voy a explicar ahora. Tienen que ver con los mercados, con la apertura, en fin, pero no es tema de ahora. Lo que quiero decir es que ahora tenemos un mundo multipolar con la amenaza de un país asiático, que es China, de convertirse en la primera potencia del mundo. Ya es el país más rico, declarado por su patrimonio, más rico que Estados Unidos. Todavía no se convierte en la primera potencia del mundo en términos de PIB, pero se proyecta que para el 2028, quizás más lejos, el 2030, China sea la primera economía del mundo en términos de PIB. En términos de mercado ya es la primera potencia del mundo, porque ha inundado todo el mercado global. Y ocurre lo siguiente, y ahí voy a entrar el porqué el acercamiento con América Latina. China ha ido penetrando mucho a América Latina, como ha penetrado a África, porque resulta que hay un proyecto denominado la Franja y la Ruta, que impulsa el presidente Xi Jinping. Este proyecto de la Franja y la Ruta... Repite otra vez, la Franja y... La Franja y la Ruta. Esto de la Franja y la Ruta es un proyecto que busca alianzas con países y el plan es inversiones en infraestructura, inversiones de todo tipo, ¿verdad? Y, por ejemplo, África está llena ahora de puertos, aeropuertos, carreteras, en fin, incluso fábricas de China. Entonces, incluso hay una especie no solamente de esta relación comercial, sino una relación política que cada día se estrecha más, y de relación incluso cultural, porque muchos de estos países africanos están aprendiendo como segunda lengua el mandarín. Entonces, esta relación África-Estados Unidos está desplazando a los Estados Unidos. Pero ya China empieza a abrir relaciones diplomáticas con América Latina también, y solo le queda en América Latina Haití, ¿verdad?, que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, le queda Honduras, le queda Nicaragua, Guatemala y Paraguay. Luego, el resto de América Latina ya tiene relaciones diplomáticas con China, y eso a los Estados Unidos parece preocuparle, y quizás esa es la idea, la razón por la cual quieran llegar a América Latina y, diríamos, de alguna manera influir en lo que ellos han definido como su patio trasero. Esa es la razón, a mi juicio, por la que Estados Unidos se acerca a América Latina y por lo que Estados Unidos está buscando un acercamiento también con África. Manolo, ahora mismo se está llevando a cabo una situación, o se está desarrollando una situación difícil en términos económicos para los norteamericanos. Yo que resido allá me doy cuenta cómo se han disparado los precios de los artículos de primera necesidad y todos los artículos, porque con el problema del transporte marítimo, pues de alguna manera allá eso ha afectado el consumo de productos que se han escaseado y se ha disparado el precio o los precios. Realmente ahora mismo hay una situación también difícil cuanto a la gasolina. Sabe que la gasolina es transversal a los precios de los productos, de todos los artículos, por lo que significa su transporte. Sin embargo, ahí ya en el estado de Texas, hay ciudades donde la gasolina está costando alrededor de $5 y pico el galón de gasolina. Eso significa que ya hay preocupación. Hoy precisamente el Congreso, los demócratas en el Congreso le mandaron ya una advertencia al presidente Biden de que tenía que parar la exportación de petróleo y que el petróleo que se produjera fuera para consumo interno. Goldman Sachs, que es uno de los bancos más poderosos en términos económicos de Estados Unidos, le dice que eso podría traer efectos contrarios a lo que se está procurando. O sea, que se debe mantener la exportación. Comienzan los commodities, comienzan las inversiones a futuro que ha planteado el mismo Leonel Fernández, y tú que eres conocedor de esa parte, me gustaría que tú nos expliques en qué afectaría o beneficiaría a Estados Unidos y a los países que de alguna manera tenemos algún tipo de influencia ellos en nosotros, para los artículos de primera necesidad, si se dispararían, si toman la decisión de consumo
solamente del petróleo para Estados Unidos y no exportarlo, o si se mantiene la exportación. ¿Qué pasaría en ese contexto? Mira, lo que está ocurriendo, este tema de la inflación tiene múltiples causas. No solamente es el problema energético, que no solo afecta a los Estados Unidos, está afectando a Europa, está afectando a la propia China, en menor medida, obviamente, pero está afectando a todo el mundo, la crisis energética. O sea, el tema por ejemplo, en Europa hubo un mal cálculo de sustituir el modelo, diríamos, la forma de generación de energía por la energía sostenible, y no se hizo un cálculo adecuado, y entonces hay un déficit de energía, de la energía renovable, y han tenido que recurrir al gas, a una mayor, diríamos, hay una mayor demanda de gas, y ahí hay una situación incluso entre Europa y Rusia. Algunos culpan a Rusia de la escasez de gas, pero realmente no es así, es que ha habido una demanda mayor. Bueno, en Estados Unidos se da ese problema, pero no solamente la crisis energética, es también la crisis de los contenedores, y que los fletes se han incrementado, ¿verdad? Son muchos factores que inciden en esto. Además, la política de estímulos, obviamente, en Estados Unidos para dinamizar la economía ha creado un proceso inflacionario que, según algunos economistas estadounidenses, llegó para quedarse. Es en 30 años la peor situación inflacionaria que vive los Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente de Tesla y el presidente de Amazon han dicho que la inflación llegó para quedarse. O sea, que esta inflación no es un tema coyuntural, que es una cuestión que persistirá quizás más allá incluso del 2003. Entonces, lo que le espera a los Estados Unidos es una situación bastante difícil. Entonces, en medio de toda esta crisis, hay desempleo, hay todo. Entonces, ¿qué puede pasar? Si tú continúas con la política de estímulo y eso que ha planteado el presidente Biden de invertir en obras de infraestructura, eso te va a seguir disparando la inflación en los Estados Unidos. Pero si no hay política de estímulo, entonces también hay desempleo. Hay una especie como de callejón sin salida que no sabemos cómo manejará la administración del presidente Joe Biden lo que está ocurriendo, porque realmente es bastante serio. O sea, como decía, si continúa con la política de estímulo, la inflación se seguirá disparando, pero si detiene la política de estímulo, entonces habrá desempleo en los Estados Unidos, que es lo que se está tratando de estimular el empleo con estas políticas de estímulo. En el caso local, ¿cómo se explica que el presidente Luis Abinader hoy está en un periplo que comenzó, que va a realizar por varias provincias, y donde quiera que va promete obras que sobrepasan los 100, 200 millones, 50 millones? Entonces está en una situación de que promete mucho, pero el dinero en la arca del Estado no aparece, no hay manera de incrementar los ingresos del gobierno. Entonces no tiene uno la mínima idea, no sé si tú la tienes, de dónde que el presidente va a sacar ese dinero para hacer todas esas obras cuando no hay dinero en la arca del Estado. ¿Qué es lo que persigue el presidente Luis Abinader? Solamente promesa, pero en el momento que tenga que cumplir, ¿qué va a pasar? Mira, las recaudaciones se han caído por producto de la pandemia, y esa era la razón por la que el presidente planteó una reforma fiscal. Pero una reforma fiscal con una situación bastante extraña, porque el 30% del presupuesto no se ejecutó. Sobre todo hubo una inversión de capital bastante baja en la República Dominicana. O sea, no hay construcción de carreteras, no hay construcción de puentes, no hay nada. O sea, todo eso se paró. Y el presidente Abinader, desde que llegó a la administración del Estado, ha estado haciendo promesas de obras que no ha cumplido ninguna, o ha hecho muy pocas. Cuando vemos al presidente inaugurando una obra, son obras del sector privado. Entonces ha habido una especie como de parálisis de obras de infraestructura en la República Dominicana. Además, la promesa que está haciendo de obras, como tú decías, de inversión, son enormes, y no sabemos de dónde sacará los recursos para hacerla, pero además tampoco lo está haciendo. O sea, la verdad es que es un gobierno que no uno no sabe hacia dónde va ni qué es lo que quiere hacer, porque anuncia obras que no construye,
no tiene los recursos para la cantidad de obras que está prometiendo, pero tampoco ha ejecutado el presupuesto en lo que tiene que ver con obras de inversión de capital. Entonces, uno realmente no entiende qué es lo que quiere hacer el gobierno, hacia dónde va a conducir el país. Parece que el gobierno ya tiene dentro de sus asesores, o los asesores ya le han orientado debidamente a que tenía que diezmar al PLD como partido de oposición y reducirlo a su mínima expresión. Entonces, en este caso, el gobierno, con el caso Coral, ahora Coral 5G, la parte que tiene que ver con todos estos entramados que están saliendo a la luz pública, el gobierno siente que está trayendo como parte importante lo que es crear especies, no de circo, porque lo que se está llevando a cabo no es circo, simplemente está haciendo una acción para, de una manera u otra, hacer que aquellos que usaron o dieron usos indebidos a los recursos del Estado, pues paguen la consecuencia. Claro, la justicia sigue con un ojo tapado y uno abierto, porque no es verdad que lo tienen los dos cerrados, porque hay gente ahí que han cometido acciones que el gobierno ya, o la justicia, no el gobierno, en este caso la justicia debió de llamarlo a capítulo para interrogarlo e investigarlo. Sin embargo, no se ha hecho eso. Pero lo que te quiero preguntar es, en este caso de lo que está pasando con Luis Abinader y el gobierno del PRM, que están llevando un proceso que el pueblo apetecía, quería ver gente presa de lo que ha usado de manera indebida los recursos del Estado y del pueblo, precisamente. Ahora bien, después de esto, los bolsillos siguen achicándose, los precios siguen subiendo. ¿Cómo el presidente Luis Abinader, con una base que le está respondiendo y se le está enfrentando, cómo va a crear unas condiciones favorables para poder ensamblar una reelección? Me está diciendo muchas cosas, Morrobel, no sé por dónde empezar. Pero bueno, te diré lo siguiente con relación al tema de la justicia. Bueno, yo realmente no creo que el presidente Luis Abinader esté apresando gente para disminuir un partido político. Morrobel, aquí había una cleptocracia. Cuando tú ves todos los informes y todas las cosas que salen a la luz pública, tú dices, bueno, ¿y cómo era posible? Es una cleptocracia. Había un grupo que se estaba adueñando del patrimonio del país. Y eso, la verdad, que enfrentarlo es una responsabilidad del Estado, que no del Ejecutivo. No creo, y por quien dirige la Procuraduría General de la República, que eso sea una intención política de disminuir a nadie, ni a un líder ni a un partido. Porque conozco a Miriam bastante, sé de su integridad profesional y no creo que se esté actuando para disminuir a ningún partido. Ahora, no puedo decir lo mismo de los otros, ¿verdad? Ni de Jenny Berenice, ni de Camacho, porque no los conozco. Ahora, de Miriam sí. Entonces, en lo que tiene que ver con lo que haga la Procuradora General de la República, creo que lo está haciendo en el marco de lo que establece la ley, lo que establece la Constitución de la República. Cuando uno ve estos expedientes, esto es una cosa terrible y escandalosa. Y yo pienso que era una responsabilidad del Estado hacerle frente a esta situación que se vivió en los últimos 2 periodos de gobierno de esa organización política. Manolo, se visualiza que el 2022 va a ser uno de los años más convulsos, más difíciles, por cuanto ya inicia una campaña y ya el gobierno no puede seguir ofreciendo, va a querer ensamblar una reelección, ya no diciendo vamos a usar debidamente los recursos del Estado, voy a exigir que todo el mundo maneje el dinero del Estado de manera correcta, sino que ahorita vienen esas apetencias que se van a desbordar y que el gobierno de alguna manera con el proyecto que tiene va a tener que cambiar de actitud. Pero en el caso específico de lo que está pasando, parece que ya el PRM ha entendido que llegó el momento de jalar algunas personalidades de la Fuerza del Pueblo, no del PLD, de la Fuerza del Pueblo, como el caso de Janoy Sánchez, de que ya comienza a dar unos cuantos dirigentes de eso porque cree importante que pasen a su fila. Eso podría desatar que otros, hasta ahora la Fuerza del Pueblo no ha juramentado, y que yo sé que hay muchos que quieren juramentarse la Fuerza del Pueblo del PRM, se desate una guerra de tú me quitas, yo te quito. Mira, el caso de San Juan
se enmarca dentro de un escenario que ellos están viendo ahora, y es el crecimiento sostenido del líder de la Fuerza del Pueblo y de la propia Fuerza del Pueblo. Las últimas encuestas a que hemos tenido acceso, y voy a hablar de una que se hizo pública, que fue la de noviembre del pasado año, por la Gallup, que decía que el líder de oposición en ese momento, noviembre del pasado año, insisto, era 33.7, ¿verdad? Como líder de la oposición. El que más cercano estaba en ese momento, lo pueden revisar, está ahí en las redes, están esos números. El que más cercano estaba, me parece que era Danilo Medina, creo que con un 5%, o sea, a una distancia muy lejana del compañero Leonel Fernández. Pero hubo luego una encuesta del junio pasado de un partido político en donde revelaba que el presidente Leonel Fernández había incrementado ese porcentaje y ya lo veía el 46% de los dominicanos como líder de la oposición. Pero hay una más reciente, de apenas un mes, en el que se coloca a Leonel Fernández como líder de la oposición con un 57%. Entonces el gobierno lo sabe. El gobierno sabe del crecimiento y además está planteando esa encuesta prácticamente una polarización entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Ellos lo saben. Entonces, como lo saben, están tratando de parar a la Fuerza del Pueblo. Pero lamentablemente esto es indetenible. Como aquella organización política que estuvo en el poder recientemente se está desmoronando. Mucha gente está llegando, van a seguir llegando dirigentes importantes, pero lo importante no es que lleguen dirigentes importantes, que es bueno, sino que la base de esa organización política tiene como líder al compañero Leonel Fernández y están llegando en masa a la Fuerza del Pueblo. Otros dirigentes importantes, de renombre, también vendrán a la Fuerza del Pueblo. Lo que quiere decir que aquí se está creando todo un escenario político electoral de cara al proceso que viene, de una polarización entre el PRM y el que parece ser que será su candidato, porque ya está en apresto reeleccionista, el presidente Luis Abinader y el compañero Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. Precisamente, ya para terminar, porque nos queda un minuto, precisamente se hablaba, y eso era un rumor público, lo de Hanoi Sánchez, que iba a pasar. Yo tengo más de 3 meses escuchando eso, que iba a pasar a la fila del PRM. No habían dado el paso, o no habían llevado a su partido, no la habían juramentado a su partido, porque parece que están esperando el momento propicio. Y parece también, de lo que tú planteas, tiene sentido cuando la Fuerza del Pueblo está en un momento de crecimiento exorbitante, y ellos dijeron, bueno, hay que parar, aunque sea con un dirigente importante, trayéndolo para acá, para ver si se merma lo que es esa condición de crecimiento inusitado de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú crees que ya a partir del año que viene, de alguna manera estará ya en la mente de todos los dominicanos de que la Fuerza del Pueblo es el primer partido de oposición? Por supuesto. Mira, ocurre que ya Leonel Fernández es el líder de oposición, con un porcentaje altísimo, muy lejos del que está en segundo lugar, no es Competencia, que es del partido que tuvo en el gobierno recientemente. Y eso se está ya, bueno, las encuestas lo dicen, en el imaginario popular está que Leonel Fernández es líder de la oposición, pero no solamente en el imaginario popular está eso, sino que ya empieza a haber una expresión de la gente por preferir a Leonel Fernández como presidente de la República a partir de 2004, porque entiende que Leonel Fernández es la persona, diríamos, con más preparación para enfrentar la crisis que estamos viviendo y que se va a prolongar por muchos años. Entonces, ya esa percepción en la sociedad se empieza a sentir y ya la gente quiere y está pidiendo que Leonel Fernández vuelva a la administración pública como presidente de la República. Manolo, con pocas palabras tú vas a responder esta pregunta, solamente si tienes conocimiento. A mí me llegó la información de que hace alrededor de 2 semanas, unos 6 dirigentes del PLD, del comité político del PLD, se reunieron, y que en esa reunión alguien dijo, si ustedes se quieren quedar, se quedan, pero yo estoy esperando el momento para dar el paso, porque yo no me voy a hundir conjuntamente con los que han hecho cosas que son realmente desagradables y que no se corresponden con los ideales de Juan Bosch. A ti te llegó esa información, porque a mí me llegó, de 6
miembros del comité político que se reunieron en un sitio específico y que uno de ellos estaban planteando posibilidades. Uno de ellos, bueno, si ustedes quieren, se pueden quedar, pero yo estoy esperando el momento oportuno para dar el paso hacia la fuerza del pueblo. Eso, ¿tú tienes conocimiento de eso? Mira, no sé de ese caso específico, pero lo que sé es lo siguiente. Dentro de ese comité político hay mucha simpatía por la fuerza del pueblo y por el compañero Leonel Fernández. No voy a dar más detalles, pero en el transcurso de los días la gente empezará a enterarse de muchas situaciones que se están dando al interno y que saldrán a la luz pública. Hermano, muchísimas gracias. Contigo hay muchas cosas que hablar. Se quedan muchos temas en el tapete. Usted tiene un dominio muy especial y profundo sobre el tema de la política internacional, y nosotros nos gustaría, con este desarrollo que lleva la parte de la crisis del mundo, poder seguir contando con tu presencia para seguir tocando estos temas de mucha importancia para los amigos televidentes y para el país. Así que te nos cuida y nos vemos pronto en otras proyecciones. Vamos a un corte y regresamos en breve. Bien. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿tú no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? El Hotel Enrique II te ofrece comodidad y accesibilidad en la mejor ubicación de la zona colonial. Terraza con vista, piscina, música, karaoke y desayuno variado. Además te ofrece servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples, todas con cable, wifi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo a las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Estamos ubicados en calle Palo Hincado, número 114 de la zona colonial, Santo Domingo. Comunícate con nosotros por teléfono. Hotel Enrique II. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Gracias, amigos televidentes. Nos encontramos con el siguiente invitado, es John García, quien es el titular de la Secretaría de Asuntos Fronterizos, y con él vamos a dialogar sobre la realidad que se está viviendo en la frontera del país. John, un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo te sientes? Saludos, Gregorio Monrobel. Un gusto, para mí un honor estar con tu público, tanto aquí como en los Estados Unidos. John, precisamente en el caso específico de lo que está aconteciendo en la frontera dominico-haitiana, se conoce de que desde el 2001 se han implementado una serie de mecanismos que están establecidos en leyes que crean situaciones favorables para la inversión en la frontera. Específicamente, tenemos leyes que crean ese ambiente y que hasta ahora no se ha sentido lo que es el cumplimiento del propósito de crear mano de obra en las dos partes de la frontera para poder favorecer a esa gente que de alguna manera están pasando para este país, para este lado, de manera constante. ¿Tú sientes que ha habido, después esa ley volvió y se
mejoró para seguir facilitando que las empresas se instalaran en la frontera? ¿Ha habido algún beneficio en términos de lo que ha sido ese propósito? Mira, como tú bien decías, en el año 2001 se creó la ley 2801. Es una ley que establecía un plazo de duración de 20 años. Ahora, en febrero de este año, caducó esa ley y bueno, fue modificada por la 12-2021. La 12-2020, la ley. Entonces, prácticamente establece lo mismo. Naturalmente que ahora lo que te da un plazo, te da otro plazo de 20 años más, te da ese plazo y con algunas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bajo esta ley se han creado alrededor de 84 empresas. Se han creado 5 en Elías Piña, creo que 2 en Bauruco, 4 en Bauruco y 1 en Independencia. En Pedernales, bajo el régimen de esta ley, no se ha creado ninguna ley, ninguna empresa. La mayor parte se ha creado en Dajabón, Montecristi y creo que en Montecristi son 2 empresas. ¿En Pedernales no se han instalado? No. En Pedernales no hay una sola empresa instalada bajo el régimen de esta ley, bajo el beneficio. Y en Santiago Rodríguez, que se han creado, creo que algunas 5 o 7 empresas, aunque está dentro, protegido por la ley, aunque no es una provincia limítrofe como tal. Entonces, en los estudios que se han hecho, ha indicado que uno de los principales problemas del por qué esta ley no ha surtido los efectos esperados fue porque el comité, que es un comité que regentea todo eso, que debe ver los expedientes, aprobar los expedientes de todo lo que someten para instalarse allí, pues parece ser que ese comité no funcionaba y lo que hacía era que respondía a los intereses de los que ya hoy están instalados para que nadie más se instale o a los intereses de muchos empresarios que están fuera de la zona fronteriza y que no tienen interés en que más empresas se creen en la frontera. De modo que yo creo que ahí debe haber voluntad política de parte del gobierno central, que es quien nombra por decreto al presidente de ese comité, de ese consejo, es el que lo nombra. Entonces, y además, tú sabes que lo componen algunos ministros, como son el de aduana, el de agricultura, o sea, hay un grupo de ministros y de funcionarios que componen el consejo. De modo que ha sido falta de voluntad. El problema de Haití es un problema estructural. Nosotros no vamos a resolver el problema, por ejemplo, militarizando la frontera, porque es un tema muy costoso. Es el tema de Haití, la crisis política, social, humanitaria, económica, viene desde su propia fundación. Y por lo tanto, nosotros como nación siempre vamos a cargar con parte de ese tema haitiano. Entonces, lo que tenemos nosotros es que crear mecanismos que le permitan a ese pueblo desarrollarse. Primero, nosotros creo que hemos cometido un error tradicional, histórico, de no tener la visión de formar, de capacitar la clase política que va a dirigir los destinos de Haití. Creo que nosotros debemos de tener ese tipo de cooperación inteligente, porque de lo contrario, entonces, Haití no se va a dejar morir de hambre, no se va a dejar morir por las enfermedades, entonces va a venir aquí. Y si nosotros, si bien es cierto que tenemos la frontera militarizada, que al día de hoy vimos 2 senadores fronterizos, Antonio Marte y David Sosa, que han denunciado que a pesar de que hay 15,000 militares en la frontera que anunció el gobierno dominicano, siguen pasando muchos inmigrantes ilegales. Realmente esa cantidad de efectivos están en la frontera, porque se ha dicho que eso no llega ni a 2,000. Bueno, es lo que ha anunciado el gobierno. Nosotros no hemos podido contactarlo. Tú sabes que está diseminado en todos los 390 kilómetros que tiene la frontera a lo largo de las 5 provincias fronterizas. Pero nosotros no lo hemos contactado. Tomando en cuenta lo que ha dicho el gobierno, que son unos 15,000 militares con lo que habían, pero se está haciendo denuncia y hemos visto los operativos, por ejemplo, muchos inmigrantes entrando de manera desenfrenada, de modo que
la migración dominicana, dominico-haitiana, ha sido una corrupción político, empresarial y militar. Y por lo tanto, si eso no se corrige, el tema, ese drama humano lo vamos a tener. Y lo que vamos a estar invirtiendo recursos que podemos utilizarlo en otras cosas, porque la corrupción allí no permite que ningún plan funcione. Entonces yo creo que lo que debe hacer el gobierno es sincerizarse y ponerle seriedad a este tema, que si lo tomamos de relajo, entonces de cara al 2030, 2040, será un grave problema para la República Dominicana, para la existencia misma de la identidad cultural de los dominicanos. ¿Cómo tú valoras, John, el planteamiento o la actitud que asumió Estados Unidos con relación a mantenerse al margen conjuntamente con los demás países del hemisferio o internacionales, de no participar en una solución al problema haitiano? ¿No crees tú que es un mensaje claro para que sea República Dominicana que tenga que asumir el costo de esa problemática de ese país? Evidentemente que es una actitud irresponsable, una actitud inhumana, una actitud despiadada, porque el drama humano que se vive en Haití, la República Dominicana como una república pobre no puede asumir la problemática de ambas naciones. Señores, nosotros estamos hablando que la República Dominicana, que es un país que va en vía de desarrollo, es un país pobre, azotado por esta crisis mundial sanitaria, que se ha convertido también en económica, ha impactado enormemente en lo económico. Nosotros éramos un PIB de 89 mil millones de dólares y ahora bajamos a 79 mil. La economía haitiana tiene un PIB de 14 mil millones de dólares, o sea que es como 7 u 8 veces menor que la dominicana. De modo que nosotros, que tenemos grandes problemas sin resolver, problemas básicos, nosotros no vamos a poder lidiar con la carga que tiene Haití. Por lo tanto, esas potencias que fueron las que saquearon Haití, que son las responsables de que hoy ese Estado sea inexistente, es un Estado que no existe, son instituciones que no existen prácticamente, un país que está, porque es un país, es una nación, lo que no es un Estado al día de hoy. Está prácticamente dominado todo su territorio por bandas criminales. Y vemos un primer ministro de facto, porque de facto no cumple con los cánones constitucionales, al igual que el canciller de la República, que lo hemos visto, no sé a qué agenda que responde, porque lo que hemos visto es exacerbando los ánimos, creando situaciones que no existen entre República Dominicana y Haití para lograr tener aplauso, para lograr consolidación política en su pueblo sobre la base del drama humanitario, del hambre, de la falta de salud, de la falta de todos los servicios básicos de ese pueblo. O sea, que eso es una actitud criminal genocida que el canciller haitiano está asumiendo en este caso. Fíjense ustedes cómo ya el problema de la controversia que existía con el canal del río Masacre, este señor ha vuelto a revivirlo de manera desafiante, de manera ilegal, y respetando los tratados internacionales y respetando la Constitución de la República. Entonces, el pueblo dominicano no debe dejarse provocar por estos fascinerosos, gente irresponsable que por esa actitud son financiados por organismos. Que la posición del canciller obedece a una agenda oculta de mantener el conflicto o agudizarlo entre República Dominicana y Haití? Claro que sí, obedece a esa agenda. Mientras más se agravan los problemas entre nosotros, pues es más fácil para la comunidad internacional intervenir por una fusión, para que nosotros evidentemente asumamos la problemática haitiana. Se fusiona porque esa es una isla. Pero somos una isla, señores, con dos repúblicas, con cultura diferente, con idiomas distintos, con una religión diferente. Señores, entonces nosotros, lamentablemente los dominicanos y los haitianos que somos vecinos, no es como nosotros tener los hermanos latinoamericanos, que somos ibéricos, por ejemplo, que tenemos la misma religión, la mayoría del mismo idioma, la misma cultura, la misma costumbre. No, aquel pueblo son tribus africanas que prácticamente no han cambiado nada. Entonces nosotros tenemos incompatibilidad en cuanto a ello. De modo que yo creo que esa es una agenda oculta, malsana, diabólica, que nosotros como pueblo bajo ninguna circunstancia debemos permitir que se aplique, que se lleve a cabo. El tiempo se está terminado, lamentablemente. Yo quisiera, por el tema que tú dominas y manejas,
tenerte una nueva ocasión en Proyecciones para que podamos abundar sobre estos temas, pero permitirte que brevemente te despida a los amigos televidentes de Proyecciones. Bueno, para mí es un privilegio estar contigo una vez más cuando tú decidas y darte las gracias por la oportunidad que me da de tratar un tema tan importante como lo es el tema dominico-haitiano, o sea, la crisis que estamos viviendo. De modo que al pueblo dominicano que se mantenga vigilante, tranquilo y que no hay posibilidad de un enfrentamiento bélico entre República Dominicana y Haití. Esa migración irresponsable, ilegal, el gobierno dominicano tiene que pararla y aplicar las leyes, respetar la Constitución de la República y la integridad del territorio como lo establece la Constitución. Muchísimas gracias. Gracias, John. Amigos televidentes, nos vemos la próxima semana en otras Proyecciones. Que la pasen bien, cuídense mucho. Bye.